aniquilación. Un gusto poder tenerlos acá. Daremos inicio a la historia del Holocausto. Para poder iniciar, nos ubicamos el 20 de enero de 1942 en una extraordinaria reunión que se dio en Berlín de 90 minutos aproximadamente, en el que participaron 15 altos oficiales del partido nazi y líderes del gobierno alemán. Se reunieron para coordinar la logística necesaria para sancionar de modo definitivo la cuestión judía. Presidía la reunión el teniente general de la SS, Heydrich, cabeza de la poderosa Oficina Principal de la Seguridad de Heydrich, una agencia central de policía que incluía la policía secreta del Estado. Heydrich acordó la reunión según su memorándum que había recibido 6 meses antes de la representante y al representante Adolfo Hitler, confirmando su autorización para implementar la solución final. Solución final era el nombre en clave del régimen nazi para su deliberado y planificado asesinato en masa de todos los judíos europeos. Tenían el cálculo que 11 millones de judíos europeos de más de 20 países serían muertos según su atroz plan. Empezaron los asesinatos de judíos en Chelmno, un estado agrícola localizado en la parte de Polonia de Alemania. Usaron camionetas en el que encerraban a sus víctimas e introducían monóxido de carbono para los asesinatos. La reunión sirvió para sancionar, coordinar y expandir la ejecución de la solución final como política estatal. Durante 1942, trenes llenos de hombres, mujeres y niños judíos de muchos países fueron asesinados. Al final del año, alrededor de 4 millones de judíos estaban muertos. Durante la Segunda Guerra Mundial de 1939 a 1945, los alemanes y sus colaboradores mataron a 6 millones de judíos. Cientos de comunidades judías de Europa, algunas con siglos de existencia, desaparecieron para siempre, para transmitir la inimaginable devastadora escala de destrucción. Los escritores de la posguerra se refirieron a los asesinatos de judíos europeos como el Holocausto. La base e inicio del asesinato inicio del Holocausto se dio el 30 de enero de 1933. El anciano presidente Hindenburg nombró canciller a Hitler. Esta es la posición más poderosa en el gobierno alemán. Esperaba que Hitler sacara de la nación de su grave crisis política y económica. Hitler era el líder del partido de derecha nacionalista, del Partido de los Trabajadores Alemanes, apodado el Partido Nazi. Era en el 1933 uno de los partidos más fuertes en Alemania. Los nazis habían ganado solo una pluralidad del 33% de los votos en las elecciones de 1932. Una vez en el poder, Hitler se movió rápidamente para eliminar la democracia alemana. Convenció a su gabinete para que invocara cláusulas de emergencia en la construcción que le permitían poder tomar decisiones en cuanto a su plan. Asesinaron o arrestaron a líderes de los partidos políticos contrarios, los comunistas, socialistas y liberales. La ley de habilitación del 23 de marzo de 1933 dio a Hitler poderes dictatoriales. En 1933, los nazis empezaron a practicar su ideología racial. Ellos creían que los alemanes eran superiores racialmente y que había una lucha por la sobrevivencia entre ellos y los de raza inferior. Ellos veían a los judíos, los gitanos Roma y los disminuidos como una serie de amenazas biológica para la raza aria alemana, que llamaban la raza maestra. Los judíos, cuyo número alcanzaba los 525.000 en Alemania
menos del 1% de la población total de 1933. Fueron el principal objetivo del odio nazi. También esparcieron propaganda promoviendo el odio hacia ellos, culpándolos injustamente por la depresión económica alemana y el fracaso del país en la Primera Guerra Mundial de 1914 a 1918. ¿Cómo surge la persecución de los judíos? Oficialmente inicia en 1933. Los judíos empezaron a practicar su ideología racial. Ellos creían que los alemanes eran superiores racialmente y que había una lucha de sobrevivencia entre ellos y las razas inferiores. Ellos veían a los judíos, los gitanos, los romanos y los disminuidos como razas inferiores, como una seria amenaza biológica para la pureza de la raza aria alemana, que llamaban la raza maestra. En 1933, nuevas leyes alemanas forzaron a los judíos a dejar sus trabajos como funcionarios, sus puestos en las universidades, tribunales y otras áreas de la vida pública. En abril de 1933, un boicot a los negocios judíos fue instituido. En 1935, las leyes de Nuremberg hicieron a los judíos ciudadanos de segunda clase. Estas leyes definieron a los judíos por su religión o el modo en que ellos querían identificarse a sí mismos, sino por la afiliación religiosa de sus abuelos. Entre 1937 y 1939, nuevos reglamentos antisemitas segregaron a los judíos más todavía y les hicieron la vida pública muy difícil. Los judíos no podían asistir a las escuelas públicas, ir a los teatros, cines o zonas de vacaciones, o residir e incluso caminar en algunas secciones de las ciudades alemanas. También entre 1937 y 1939 los judíos fueron obligados a dejar la vida económica en Alemania. Los judíos confiscaron los negocios y propiedades judías directamente o forzosamente a venderlas por precios muy bajos. En noviembre de 1938, los nazis organizaron una revuelta conocida como la Noche de los Cristales Rotos. Consistía en un ataque contra judíos alemanes y austriacos, incluso destrucción física de sinagogas y tiendas de propiedades judíos, el arresto de hombres judíos, el vandalismo en hogares y el asesinato de individuos. ¿Cuándo inicia la Segunda Guerra Mundial? En 1939. En 1945, el 1 de septiembre de 1939, Alemania invadió Polonia y la Segunda Guerra Mundial inició. En semanas el ejército polaco fue destruido y los nazis empezaron su campaña para destrozar la cultura polaca y esclavizar a los polacos, a los que veían como infrahumanos. Matar a los líderes polacos era el primer paso. Llevaron a cabo masacres de profesores universitarios, artistas, escritores, políticos y muchos sacerdotes católicos para crear más espacio para vivir para la raza superior alemana. Los nazis también secuestraron a 50 niños de aspecto ario y los llevaron a Alemania para ser adoptados por familias alemanas. Fueron luego expelidos por no poder germinarse. ¿Por qué los nazis tenían odio hacia los judíos? Los nazis atacaron a los judíos porque tenían prejuicios en contra de ellos y los odiaban. Esto fue conocido como el antisemitismo, un principio básico de la ideología nazi mediante la cual se fundaban la visión que tenían del mundo. Los nazis acusaron falsamente a los judíos por los problemas sociales, económicos, políticos y culturales que se estaban sobrellevando en Alemania a consecuencia de la derrota que Alemania tuvo durante la Primera Guerra Mundial entre los años 1914 a 1918. La ira de muchos alemanes por haber sido derrotados durante la guerra, la crisis económica, política y demás desgracias que le sobrevino a Alemania, sumaron todo el odio que tenían
y la inestabilidad durante la República de Weimar de Alemania entre los años 1918 a 1933. El temor, así como también el temor de muchos alemanes a la idea del comunismo y la crisis económica de la Gran Depresión, fueron uno de los detonantes para que ellos consideraran la idea nazi, entre las cuales fue el antisemitismo. El antisemitismo se remonta desde la antigüedad y se ha extendido y adoptado de muchas maneras a lo largo de la historia. En Europa se remonta desde la Edad Media, entre los años 500 a 1400. Estos perjuicios se basan en las creencias y pensamientos cristianos, particularmente mitos de que los judíos fueron los responsables de la muerte de Jesús. Estos principios religiosos y discriminatorios continuaron a principios de la Europa moderna, entre los años 1400 a 1800, época donde gran parte de líderes de la Europa cristiana aislaron a los judíos en los aspectos económicos, sociales, políticos, y esta exclusión contribuyó en gran medida a estereotipos que tenían de que los judíos eran intrusos en el país. A medida de que Europa se fue volviendo menos creyente en la fe religiosa, estos prejuicios fueron disipándose y desapareciendo, pero no se dio del todo debido a que el antisemitismo entre los siglos XVIII a XIX en Europa se impusieron nuevos tipos de esta ideología, entre las cuales fue el económico, nacional, racial, ya que en el siglo XIX los antisemitas, de forma falsa, afirmaron que los judíos fueron los responsables de males sociales y políticos en la sociedad moderna, el odio racial, la eugenesia, también fueron uno de los detonantes que causó que mucha legislación se viniera en contra de los judíos, debido a que ellos consideraban de que los alemanes eran superiores y eran una raza separada a los judíos, porque consideraban que ellos eran una raza inferior. En cuanto al boletín de gobierno francés de la legislación antisemita, fue publicado en París, Francia, el 10 de diciembre de 1941, un boletín de gobierno francés donde legislaba lo relacionado a la legislación antisemita entre los años 1933 a 1939. La persecución de los judíos y el antisemitismo fueron la ideología principal de los nazis. En el programa de los 25 puntos del partido, que fue publicado en 1920, donde miembros nazis de manera abierta declaraban sus intenciones de erradicar a los judíos porque consideraban que ellos eran una sociedad aria y pretendían abolir sus derechos políticos, jurídicos y civiles. Durante los primeros 6 años de dictadura de Hitler, que fue entre los años 1933 a 1939, los judíos fueron víctimas de más de 400 decretos que normaban lo relacionado a restricciones de sus derechos en aspectos de su vida pública y privada, donde demasiadas leyes a nivel nacional fueron promulgadas por administración alemana, que afectaban a todos los judíos, aunque autoridades locales, estatales, regionales no se quedaron atrás, debido a que también por iniciativa propia decretaron la exclusión de los judíos de sus comunidades. Y es por ello que demasiados funcionarios públicos y personas particulares se vieron involucrados en la persecución judía, debido a que en ningún rincón de Alemania los judíos podían estar tranquilos sin persecución alguna. Una de las primeras leyes en restringir los derechos de los judíos fue
la Ley para la Restauración del Funcionariado Público Profesional, publicado el 7 de abril de 1933, donde excluía de la función pública a los judíos y, como ellos lo plasmaron, a las personas políticamente confiables, porque hubieron personas que se negaron a estas legislaciones y consideraban que no estaba bien. Y entonces, en cuanto a esto, los alemanes percibieron de que ellos no estaban acorde a la ideología de ellos y no estaban de acuerdo. Entonces los consideraban personas políticamente poco confiables. Esta fue la primera formulación de las autoridades alemanas del llamado párrafo sobre la raza aria, donde excluía de manera continua a los judíos de organizaciones profesionales y otros aspectos de la vida pública. Esta fue una de las bases de las leyes raciales de Nuremberg de 1935, donde se definía a los judíos por su linaje y se les llamaba la población aria. En abril de 1933, la legislación alemana llegó al punto de restringir la cantidad de estudiantes judíos en las escuelas y universidades alemanas. Durante el mismo mes, más legislaciones restringieron de forma drástica la actividad judía, debido a que profesionales de medicina y derecho se vieron involucrados en la restricción de sus derechos, debido a que hubieran decretos donde indicaban que los médicos judíos no podían acceder al reembolso de fondos de seguro médico, a lo cual ellos tenían todo el derecho. En la ciudad de Berlín se le prohibió a los abogados y notarios judíos trabajar en asuntos jurídicos. Incluso el alcalde de Múnich les prohibió a los médicos judíos atender a pacientes que no fuesen judíos. El Ministerio Interior de Bávaro le negó le negó el ingreso a estudiantes judíos a la Facultad de Medicina. A nivel nacional, el gobierno nazi revocó licencias de asesores impositivos judíos e impuso un cupo del 1.5% en la admisión de estudiantes no arios. Despidió a los empleados civiles judíos del ejército y ya en el año de 1934 le prohibió a los actores judíos que pudiesen interpretar papeles teatrales o de cine. Los gobiernos locales emitieron normas donde afectaban más allá de la vida cotidiana de los judíos, ya que era bastante restringido debido a que les impidieron ganar el pan de cada día, porque se les exigió y se les obligó a los judíos que registraran todas las propiedades que ellos tenían, ya sea las propiedades que tenían en el interior del país, así como las propiedades que tenían en el extranjero, con el fin de tener el registro de todas las propiedades que los judíos tenían y así de manera gradual apropiarse del patrimonio de cada uno de ellos. Así como también los alemanes intentaron arianzar, lo que significa expulsar de manera forzosa a los judíos de la vida empresarial en la Alemania nazi, y todos los negocios de propiedad judía implicó un proceso de despido de los empleados y gerentes judíos, así como también la transferencia de las compañías y empresas a alemanes no judíos, los cuales los compraban a un precio oficialmente fijados por debajo del valor del mercado. Para la primavera del año de 1939, estos esfuerzos dieron frutos debido a que consiguieron que la mayoría de los negocios y propiedades judías de Alemania pasaran a manos arias, lo que significaba para ellos una raza superior a las demás. Las leyes raciales de Nuremberg formaron la piedra angular de la política racial nazi, y en septiembre de 1935 se anunció una nueva ola de legislación antisemita que provocó la segregación inmediata y concreta de estos.
Se llegó al punto de que los jueces de los tribunales de Alemania no podían citar textos y doctrina jurídica de aquellos escritores judíos. Los oficiales judíos fueron expulsados del ejército y los estudiantes universitarios judíos no se les permitió realizar los exámenes doctorales. En el año de 1937 a 1938, autoridades alemanas, no satisfechas con todas las promulgaciones realizadas que menospreciaban la integridad de los judíos, se propusieron empobrecerlo aún más y se expropiaron de todas las propiedades de ellos, lo cual les impedía ganarse la vida. A los médicos judíos se les impidió tratar a los pacientes que no fuese de la misma raza y se les revocó la licencia a los abogados judíos. En agosto de 1938, las autoridades alemanas decretaron el 1 de enero de 1939 que hombres y mujeres judíos que tuvieran por nombre de origen un nombre de origen que no fuese judío debían de manera obligatoria inscribir a sus nombres el nombre de Israel o Sara, y se exigió a los judíos que portaran identificadores en sus cuellos que indicaran su origen judío. Ya en el otoño de 1938 se sellaron todos los pasaportes de los judíos con la letra identificadora como J, que significaba judío. Tras la noche más triste y conocida como la Noche de los Cristales Rotos, de fecha 9 y 10 de noviembre de 1938, donde la legislación nazi les prohibió a todos los judíos el acceso a todas las escuelas y universidades públicas, a los cines, teatros, instalaciones deportivas e innumerables ciudades, se les prohibió a los judíos el ingreso a las zonas donde ellos vivían, porque a las zonas arias, como ellos los mencionaban. El gobierno le exigió a los judíos que se identificaran de forma que los separase de manera permanente del resto de la población, mientras que los líderes nazis se preparaban para la guerra de la conquista europea. La legislación antisemita fue promulgada en Alemania y Austria y encontró el camino de la persecución más radical de los judíos. Por ejemplo, como les comentaba, más de 400 restricciones judías impuestas durante todos esos años, durante los primeros 6 años del régimen nazi, los cuales son: en 1933, el 31 de marzo, el jefe de la ciudad de Berlín suspende por decreto a todos los médicos judíos de los servicios de beneficio social de la ciudad. El 7 de abril, la ley para la restauración del funcionario público profesional excluyó a todos los judíos del servicio gubernamental. El 7 de abril, la ley sobre la admisión de la profesión legal, que prohibió a todos los judíos que pudiesen ser admitidos a la profesión de la abogacía. El 25 de abril, la ley contra el congestionamiento en las escuelas y universidades, que limitó la cantidad de estudiantes judíos dentro de las instituciones educativas públicas. Para el 14 de abril, la ley de desnaturalización, que revocó la ciudadanía de los judíos nacionalizados dentro del país y de personas indeseables, que ellos, como les comentaba, eran personas que no apoyaban este movimiento que la mayoría de alemanes estaba realizando. Entonces ellos los consideraban una amenaza porque no estaban adecuados a las creencias de ellos. Para el 4 de octubre, la ley para editores, que le prohibió a los judíos que ocuparan cargos dentro de las editoriales. En 1935, el 21 de marzo, la ley del ejército, que expulsó a todos los oficiales judíos del ejército. El 15 de septiembre,
las leyes raciales de Nuremberg, que negó a los judíos alemanes la ciudadanía en Reich y les prohibió casarse o tener relaciones sexuales con personas de sangre alemana o afín para no poder esparcir su linaje. En 1936, el 11 de enero, la orden ejecutiva de la ley de impuestos de Reich que prohibió que los judíos se desempeñaran como asesores impositivos. El 3 de abril, la ley de veteranos de Reich que expulsa a los judíos de la profesión. El 15 de octubre, el Ministerio de Educación de Reich le prohibió a los maestros judíos desempeñarse y enseñar dentro de las escuelas públicas. Para 1937, el 9 de abril, el alcalde de Berlín ordenó que las escuelas públicas no admitieran a niños judíos hasta nuevo aviso. Para 1938, el 5 de enero, la ley sobre alteración de nombres y apellidos que prohibió que los judíos se pudiesen cambiar de nombre y que ellos siguieran con el nombre de Israel y Sara, que fueron los nombres que ellos impusieron para poder separarlos de la nueva Alemania, como ellos indicaban. Para el 5 de febrero, la ley para la profesión de subastador, que excluyó a todos los judíos de esta profesión. El 18 de marzo, la ley de armas, que le prohibió a los judíos poder comercializar armas. Para el 22 de abril, el decreto contra el camuflaje de empresas judías, que prohibió que las empresas de propiedad judía se pudieran cambiar de nombre. El 26 de abril, la orden para la divulgación del patrimonio de los judíos, que exigió que los judíos declarasen que todas las propiedades que superaran 500.000 Reichsmarks o marcos legales. El 11 de julio, el Ministerio del Interior de Reich prohibió la entrada de los judíos a los centros de salud. El 17 de agosto, la orden ejecutiva sobre la ley de alteración de nombres y apellidos le exigió a los judíos cuyos nombres sean de origen no judío adopten nombres adicionales: Israel para hombres y Sara para mujeres. El 3 de octubre, el decreto para la confiscación de las propiedades judías, que reguló la transferencia de bienes judíos a alemanes no judíos, prácticamente fue un robo. A ellos les quitaron las propiedades, no les preguntaron, únicamente vinieron y se las quitaron, se las dieron a los alemanes, se apropiaron de esas propiedades. Para el 5 de octubre, el Ministerio Interior de Reich invalidó todos los pasaportes alemanes portados por judíos. Los judíos debían entregar sus pasaportes viejos para que fueran validados nuevamente después de que se les haya sellado con la letra J. El 12 de noviembre, el decreto para la exclusión de judíos de la vida económica alemana cerró todas las empresas cuyos propietarios fuesen judíos. El 15 de noviembre, el Ministerio de Educación de Reich expulsó a todos los niños judíos de las escuelas públicas. El 28 de noviembre, el Ministerio de Interior de Reich restringió la libertad de movimiento de los judíos. El 29 de noviembre, el Ministerio de Reich prohibió a los judíos que tuvieran palomas mensajeras. El 14 de diciembre, una orden ejecutiva de la Ley sobre la Organización de Trabajo Nacional canceló todos los contratos estatales celebrados con empresas de propietarios judíos. El 21 de diciembre, la ley para parteras, que les prohibió a las judías ejercer esta profesión. Para 1939, el 21 de febrero, el decreto relacionado con la entrega de metales y piedras preciosas de propiedad de judíos exigió a los judíos que entregaran el oro, la plata, diamantes y otros bienes de valor al Estado sin compensación alguna. El 1 de agosto, el presidente de la lotería alemana prohibió la venta de boletos de lotería a los judíos.
Ahora, ¿dónde tuvo lugar el Holocausto? El Holocausto fue iniciativa de la Alemania nazi, que cobró su auge en toda Europa, controlado por Alemania y el Eje, lo cual afectó a casi todos los judíos en Europa, donde durante los años de 1933 ya eran 9 millones de personas que se vieron perjudicadas por la ideología alemana, que se creía una raza superior. El Holocausto dio inicio en Alemania después de que Adolf Hitler fuera nombrado canciller en enero de 1933. De manera casi inmediata, el régimen alemán nazi, que fue denominado el Tercer Reich, excluyó a los judíos de la vida económica, social, cultural alemana, que a lo largo de las décadas, en los años de 1930, este régimen subyugó a los judíos una vez más y los obligó prácticamente a que emigraran y abandonaran el país. Mas, sin embargo, esta persecución hacia los judíos se extendió más allá de los horizontes de Alemania y durante la década de 1930 la Alemania aplicó una política exterior agresiva, y esto culminó en la Segunda Guerra Mundial, donde empezó en Europa en el año de 1939. La expansión territorial antes y después de la guerra acabó por poner a más de millones de judíos bajo el control alemán. La expansión territorial de la nueva Alemania nazi inició durante los años de 1938 a 1939, lo cual durante este periodo Alemania anexó a su país vecino, que es Austria, y ocupó el territorio checo de los Sudetes. Fue el 1 de septiembre de 1939 cuando Alemania nazi inició la Segunda Guerra Mundial, que fue entre los años 1939 a 1945, al atacar a Polonia, y durante los 2 años siguientes Alemania invadió y ocupó gran parte de Europa e incluso la región occidental de la Unión Soviética. Debido a esto, la Alemania nazi aplicó aún más su control para establecer alianzas con los gobiernos de Italia, Hungría, Rumania y Bulgaria, así como también impuso gobiernos títeres en Eslovaquia y Croacia. Estos países fueron los miembros europeos de la Alianza Eje, en las cuales también participó Japón. Ya para el año de 1942 dio como resultado las anexiones, invasiones, ocupaciones y alianzas, y la Alemania nazi controlaba la mayor parte de Europa y algunas regiones del norte de África. El control nazi trajo consigo políticas duras y, en última instancia, el asesinato en masa de civiles judíos en toda Europa. Los nazis y sus aliados y colaboradores propiciaron el asesinato de 6 millones de judíos. Ahora, ¿cómo persiguieron los nazis y colaboradores a los judíos? Para el año de 1933 a 1945, la Alemania nazi y sus aliados y colaboradores aplicaron una amplia gama de políticas y medidas antijudías. Estas políticas variaban de un lugar a otro, así como no todos los judíos vivieron en el Holocausto de la misma forma, pero en todos los casos millones de personas fueron víctimas de esta persecución simplemente por ser identificados como judíos. En todos los territorios controlados por Alemania y los países alineados, la persecución de los judíos adoptó diversas formas, como lo fue la discriminación legal, en forma de leyes antisemitas, entre ellas las leyes raciales de Nuremberg y muchas leyes discriminatorias, las diversas formas de identificación y exclusión pública, que estas incluían la propaganda antisemita, el boicot de los negocios de propiedad judía, la humillación pública y las marcas obligatorias como la insignia de la estrella judía que se llevaban en los brazaletes y en la ropa. La violencia organizada. El ejemplo más notable de la noche de los cristales rotos. También hubo incidentes aislados y otros disturbios violentos.
el desplazamiento físico. Las autoridades recurrieron a la inmigración forzosa, el reasentamiento, la expulsión, deportación, la creación de los guetos para desplazar físicamente a las personas y comunidades judías, porque ya no los querían dentro de sus comunidades, regiones, y prácticamente ellos ya no tenían lugar ahí. El internamiento. Las autoridades internaron a los judíos en los guetos superpoblados, los campos de concentración, campos de trabajo forzoso, donde muchos murieron de hambre, de enfermedades y otras condiciones inhumanas. Robos y saqueos generalizados. La confiscación de las propiedades, así como los objetos personales de los judíos, objetos de valor, en muchas partes fundamentales dentro del Holocausto. Trabajos forzosos. Los judíos tenían que hacer trabajos forzosos al servicio del esfuerzo bélico del Eje y para el enriquecimiento de las organizaciones nazis, del ejército y empresas privadas, lo cual dio como resultado que muchos judíos murieran ante estas políticas. Pero en el año de 1941, el asesinato masivo y sistemático de muchos judíos no era una política nazi, mas sin embargo, después de 1941, los dirigentes nazis decidieron llevar a cabo el genocidio de los judíos europeos, que se refiere al plan como la solución final al problema judío. Bueno, continuando con el tema del Holocausto, yo hablaré sobre la solución final a la cuestión judía. Este fue uno de los peores planes que llevaron a cabo los nazis, ya que aquí asesinaron a millones de judíos en toda Europa. Esta solución consistía en que tenían que eliminar, erradicar y desaparecer a todo judío que encontraran en Europa. Pues, estas matanzas como tal no iniciaron así por así, se dividió en diferentes etapas. La primera fue cuando los alemanes llegaron al poder en el año de 1933, empezaron a dedicarse a conquistar nuevos territorios europeos, que esto desencadenó más adelante la Segunda Guerra Mundial. Estos, al tener un nuevo territorio, lo que hacían ellos era decretar leyes que favorecían a los alemanes y empeoraban la vida o la calidad de vida de los judíos, ya que les prohibían tener bienes a su nombre. Y los que ya tenían propiedades, negocios, tiendas, eran obligados a venderlos y a un precio muy bajo del precio real de los objetos. Después de esto, los nazis ya controlaban gran parte del territorio de Europa y a raíz de eso millones de judíos estaban bajo su control. Ellos no sabían qué hacer con todos los judíos, así que aquí viene otra etapa. Lo que hicieron fue mandar a construir guetos para que los judíos vivieran en un solo lugar. Esto fue en parte mala idea, ya que obligaron a los judíos a que ellos construyeran, no les daban buena alimentación, muchos de ellos murieron por los trabajos forzados. La vida ahí adentro de los guetos, cuando fue terminada, fue terrible, ya que tenían pésima calidad de vida. En un apartamento, como se puede ver aquí, vivían muchas familias. También todos los desechos humanos, basura, todo lo recogían y lo iban a tirar a las calles de los guetos. Esto favorecía a que se dieran enfermedades. Y como el sistema de salud de dentro de los guetos estaba descuidadísimo, mucha gente murió de enfermedad. También aquí se dio que la gente sufría de hambre, siempre tenía hambre. ¿Pero por qué? Porque los nazis no dejaban que compraran mucha cantidad de comida, sino que les limitaban a las familias a una pequeña cantidad de pan, de papas y de grasa, lo cual no era suficiente y mucha gente también murió de hambre. Algunos se suicidaron. Lamentablemente en estos guetos murieron miles de personas, ya sea por enfermedad, inanición o frío. Pues a razón de esta situación, los niños se tuvieron que volver contrabandistas, porque ellos eran suficientemente pequeños para entrar en unos agujeros que estaban ubicados dentro de los guetos. Metían a los niños ahí para que salieran al otro lado. Lo que hacían estos niños era, ya sea ir a comprar comida o robaban, y de ahí volvían al gueto y le daban la comida a sus familiares. También los niños no perdían la esperanza, ya que
Aquí fabricaban sus juguetes utilizando cualquier cosa que encontraran, como se puede ver, un trozo de tela o madera, cualquier cosa la utilizaban como juguete. Después de la anexión de Austria en marzo de 1938, los nazis crearon campos de trabajo donde forzaron a los judíos a construir, a trabajar y de todo, donde miles, pero miles murieron de agotamiento. En estos campos se concentraba la mayor cantidad de judíos de otros lugares, ya que los deportaban hacia un solo lugar. En noviembre de 1938, los nazis llevaron a cabo arrestos masivos durante mucho tiempo en todo el territorio que poseían y los encerraban en estos campos. Lo peor de estos campos era que los trataban mal, hacían experimentos con ellos y cada campo competía por ver quién iba a ser más cruel con los judíos que el otro. Y después de la invasión alemana a la Unión Soviética en 1941 se vino lo peor, ya que aquí se iniciaron las matanzas masivas de los judíos, porque se crearon los escuadrones de tareas especiales, los cuales entraron al campo de la Unión Soviética y su misión era erradicar a cualquier judío que encontraran. Estos estaban formados por policías y unidades de las SS, o sea, nazis, y lo que hacían era, llegaban a un pueblo y habían judíos, los juntaban a todos, de ahí los llevaban ya sea a un acantilado o un bosque y los fusilaban, pero antes les quitaban la ropa y les quitaban sus pertenencias, les decían que les tenían que entregar cualquier cosa de valor que poseeran. Estos objetos que les quitaban de valor no se los entregaban a sus superiores, sino que muchas veces estos escuadrones se quedaban con los objetos. Y estos escuadrones eran personas que tenían familias, eran padres de familia o madres de familia, pero eran obligados a cometer estos actos, ya que sus superiores se los ordenaban. Además de los fusilamientos, empezaron a crear cámaras de gas, donde metían a los judíos ahí en masa y los gaseaban hasta morir. También tiraban los cuerpos en fosas comunes. Si bien los asesinatos ya habían comenzado masivamente hacia los judíos, no se había concebido la idea de eliminarlos de toda Europa. Y aquí viene la última etapa, que es la peor de todas, ya que es la conferencia de Wannsee. Aquí, el 20 de enero de 1942, 15 dirigentes del gobierno alemán y del partido nazi de alto rango se juntaron en una reunión para discutir qué hacer con los judíos. Aquí fue donde salió a la luz el plan real que tenían. Ellos decían que tenían que eliminar a todos los judíos que estuvieran en Europa para que quedara libre. Como pueden ver esta imagen, esta es la casa donde se llevó a cabo. Aquí lamentablemente fue revelado el plan de la solución final hacia los líderes. Para facilitar el genocidio de todos los judíos, abrieron campos de exterminio en Polonia. Como se puede ver aquí, ahí están los nombres y unas fotos de los campos. Aquí en estos campos se calcula que aproximadamente 8.000 judíos murieron por día. Aquí lo que hacían era que antes de entrar a las cámaras de gas, o antes de ser fusilados, les pedían que se quitaran la ropa, que se quitaran todo. Aquí se puede ver unas imágenes de la cantidad de lentes de las personas que fueron gaseadas. También una montaña de zapatos, que eso nos da una idea de cuántas personas pudieron ser asesinadas. Esto es muy triste, la verdad, porque aquí se asesinaron a niños, bebés, ancianos, de todo. Los nazis no perdonaron edades, nada, ni género. Imaginar esto es terrible. Entonces, los nazis pidieron a sus aliados que les entregaran a todos los judíos que se encontraran en sus territorios. Lo que hacían los aliados era deportar a los judíos a los campos, pero no era directamente a los campos de exterminio, sino que primero pasaban por unos campos que les decían campos provisionales, que se puede ver aquí la imagen. Y se puede ver aquí los nombres de los campos principales que habían. Aquí se llevaba primero a los judíos. Después de estos campos salían hacia el campo de exterminio en donde eran eliminados. Es duro imaginar lo que vivieron estas personas, ya que eran personas inocentes. Eran más que todo mujeres, niños, bebés, que ni siquiera tenían noción de por qué estaban ahí. Pues los judíos tuvieron que ideárselas para esconderse.
porque si eran encontrados eran llevados a los campos provisionales para después salir a los campos de exterminio. Para evitar ser asesinados, los judíos se ocultaron en diferentes lugares. Aquí se calcula, según el diario de Ana Frank, que 28.000 judíos pasaron escondidos durante la Segunda Guerra Mundial. Tuvieron que buscar lugares para esconderse, ya que los demás habitantes no los podían ayudar. Si los ayudaban a esconderse y los encontraban, eran asesinados junto con los judíos. Y lo más triste de estos campos, o de ser llevado a estos campos, era que los separaban. Si encontraban a una familia, llevaban a unos integrantes a un campo, otros integrantes a otro campo y otros integrantes a otro campo. La idea de esto era que no intentaran ni se pusieran de acuerdo para escapar de los campos. Algunos escondites que puedo mencionar son que se escondían en las iglesias, también vivían en árboles. Y uno de los lugares que más me llamó la atención es que se escondían adentro de las lápidas de los cementerios. También se escondían en maletas, pero esto era más que todo para los bebés, ya que las madres metían a sus bebés en maletas y se las entregaban a otras personas que no eran judías. También se escondían abajo de los graneros, construían por debajo del suelo. También se metían adentro de los colchones. Aquí voy a ir pasando unas imágenes de los escondites. Otra forma era pasarse por otra religión, aunque tarde o temprano los descubrían. También habían colaboradores que les ayudaban a generar papeles falsos, pero esto no servía tanto, ya que cada cierto tiempo andaban inspeccionando si los papeles eran auténticos o falsos. Y por último, los niños se daban a los orfanatos, ya que habían unos niños que habían perdido a sus padres en los campos de concentración, y como no tenían dónde ir, eran dados a los orfanatos. Aquí en los orfanatos se salvaron varios, ya que los adoptaban y les daban su nacionalidad, pero les cambiaban la identidad. Y algunos, los que no eran adoptados, eran llevados a los campos de exterminio, en donde lamentablemente no salían. Otro escondite también que puedo mencionar es adentro de los sofás. Lo que hacían unos era crear compartimientos adentro de los sofás. Ahí se metían las personas y esto llegó a oído de los nazis. Lo que hacían a veces cuando transportaban colchones o camas, lo que hacían era darles un disparo a los colchones, ya que si había una persona ahí iba a morir y iban a delatar a los que estaban ayudando. Aquí hubieron unas familias que sí ayudaron a los judíos a esconderse, pero no fueron muchas. También otro lugar que se escondían eran las alcantarillas. Ahí vivían de una forma precaria, por el mal olor, por la suciedad, las enfermedades que contraían ahí. Aquí voy a dejar un video donde se puede ver un reencuentro que tuvieron los judíos con sus propios salvadores, en donde presentan a su familia. Un reencuentro emotivo hasta las lágrimas. A sus 92 años, la griega Melpomene Dina Yiannapoulou se reunió con unos hermanos judíos a los que ayudó a refugiarse de los nazis durante la Segunda Guerra Mundial. Melpomene y sus dos hermanas escondieron primero a la familia Mordejai en una mezquita y luego los llevaron a su casa en Beria, un pequeño poblado cerca de Salónica, al norte de Grecia. La familia de 6 integrantes vivió con ellas durante 2 años. El reencuentro se llevó a cabo en el Memorial del Holocausto, Yad Vashem, en Jerusalén, donde los descendientes de los hermanos rescatados pudieron conocer a su salvadora. Veo a toda mi familia aquí gracias al gran gesto de ellas. ¿Pueden imaginar que 3 hermanas huérfanas decidieran tomar un riesgo tan grande? Si hubieran sido descubiertas, no solo las hermanas, sino todo el barrio que sabía de nosotros, habrían sido asesinados. Tristemente, esto fue lo que vivieron los judíos durante el Holocausto y en la llamada solución final. Campos de exterminio. Estos se construyeron a finales de 1941. Fueron diseñados para este fin. Los campos de exterminio también se conocían como centros de exterminio. En la Alemania nazi operó 5 centros de exterminio. Estos eran Chełmno, Belzec, Sobibor, Treblinka
y Auschwitz-Birkenau. Se construyeron con el propósito de eliminar eficazmente a los judíos en gran escala. El medio de muerte era a través de un gas venenoso en cámaras de gas selladas. Transportaban a todos los judíos de toda Europa a través de los sistemas ferroviarios. Estos eran transportados en vagones de tren, muchas veces de carga y otras veces de pasajeros. Eran subidos con engaño. Les decían que los iban a transportar a otros territorios, pero realmente los iban a llevar a los campos de concentración para darles muerte. Cuando se transportaban en los vagones de trenes, pasaban días incluso parados, ya que llenaban los vagones de tren, no les daban alimentación, no les daban el sistema de salud, tampoco los servicios sanitarios, y muchas veces fallecían adentro de los vagones. Cuando a veces llegaban a los campos de concentración no ponían resistencia, ya que ya iban casi que moribundos. Al llegar a los campos de concentración, estos eran separados de los más fuertes de los más débiles. A los más fuertes los llevaban a las barracas y los ponían a hacer trabajos para colaborar con los fines de la guerra. Y a los más débiles, como por ejemplo mujeres, niños, ancianitos, personas con discapacidades, de una vez los ingresaban a las cámaras de gas. Antes de ingresar a las cámaras de gas, pedían que se desvistieran y con engaños les decían que iban a entrar a unas duchas. En estas duchas eran encerrados para luego ahogarlos con este gas tóxico que se llamaba ciclón B. Era un componente químico que al exponerlo a altas temperaturas, generaba un gas muy tóxico y le daba muerte a los judíos. A los judíos que eran seleccionados como más fuertes eran llamados Sonderkommander. Estos operaban y hacían el trabajo pesado después de la muerte, haberle dado a los judíos. Retiraban los cadáveres de las cámaras de gas y los pasaban al crematorio. Mientras las víctimas estaban en las cámaras de gas, estos eran los encargados de recolectar también las pertenencias que habían dejado las personas al llegar, como por ejemplo ropa, zapatos, joyas, en las que ahora hay muchos documentales donde podemos ver que, como por ejemplo en Auschwitz, se volvió un museo donde muestran todos los zapatos y todas las pertenencias que dejaron las víctimas. La idea de la exterminación masiva por este medio se la debemos al doctor Albert Weizmann, que creó un componente que se llamó Action T4, que utilizó para darle muerte a 1583 pacientes de un centro de personas con capacidades especiales. Al darse cuenta de que este componente funcionó, lo replicaron a gran escala. Esta tecnología fue expandida y luego crearon el componente Action B3 para poder eliminar a una tercera parte de la población judía de toda Europa. A esto también los nazis le llamaron la solución final para poder erradicar a los judíos. Asimismo, también eliminaron a millones de polacos y soviéticos. También entre las personas que eliminaron se incluían a los gitanos y a los homosexuales y a toda aquella persona que no formara parte de la raza aria que se comprendía en ese momento. Dieron muerte
a 7 millones de personas en estos campos de concentración. El campo de concentración más grande era Auschwitz-Birkenau. Auschwitz era un campo donde tenían de prisioneros a los judíos, y Birkenau era una fábrica de muerte, ya que solo ingresaban los judíos y se les daba muerte. Birkenau estaba anexado con Auschwitz. Se encuentran a pocos kilómetros de Birkenau. También los nazis establecieron un séptimo campo de exterminio. Este se llamó Mali Strontens, muy poco conocido en la Polonia ocupada. Treblinka, Belzec y Sobibór se establecieron con la operación Reinhardt, campos junto con Chelmo. Estos eran campos de exterminio total, ya que a veces los disfrazaban de parques o de otro tipo de establecimiento. Los judíos no pensaban de que esos lugares eran para darles muerte. Entonces entraban con mayor facilidad a las cámaras de gas, ya que no sabían cuáles eran los fines de esos campos. Muchos investigadores dan a conocer de que Estados Unidos siempre conoció que en esa época de 1941 a 1945 existió un holocausto en Alemania, pero no quiso intervenir por las relaciones comerciales que existían entre los dos, hasta que tuvo que intervenir como aliado para que este régimen cayera. La diferencia entre los campos de concentración y los centros de exterminio eran de que en los campos de concentración tenían ahí a los judíos como prisioneros, pero a la vez también los ponían a hacer trabajos forzados, como por ejemplo de agricultura. También realizaban zapatos, uniformes para el ejército, municiones, pero estos eran bajo condiciones precarias, ya que no les daban alimentación. Estos vivían en barracas, no tenían servicios médicos, sanitarios, y muchas veces los guardias o policías nazis eliminaban a los prisioneros al azar. No podían escapar de estos campos de concentración, ya que poseían minas, 2 bardas eléctricas y todavía un muro donde tenían puestos de seguridad cada 300 metros. Entonces toda persona que intentara huir era dada de muerte. Entonces podemos decir de que los prisioneros morían muchos por inanición, por un trabajo muy, muy extremo. Ahora en los campos de exterminio, estos eran campos donde su finalidad era darle muerte a través de las cámaras de gas a los judíos. ¿Y por qué lo hicieron en cámaras de gas? Porque en las cámaras de gas se daban cuenta de que no existía un remordimiento. Antes de hacerlo con cámaras de gas, ellos utilizaban fosas donde metían a todos los judíos y con balas les daban muerte. Pero realmente era algo psicológico que dañaba a los policías, ya que todos los judíos sabían de que iban a morir y estos se oponían a su muerte y rogaban por su vida para que no los pudieran eliminar. Pero en las cámaras de gas no ponían resistencia, ya que ellos pensaban de que se iban a dar una ducha. Entonces era más fácil para ellos darles muerte con estas cámaras de gas, ya que nadie ponía resistencia, y al menos de que cuando ya estaban encerrados y se daban cuenta de que iban a fallecer. Majdanek era otro campo de concentración, para luego ser un campo de exterminio.
En este campo de exterminio eliminaron a 1.2 millones de personas a través de gaseamiento. En este lugar hubo un evento llamado Festival de la Cosecha, el 3 de noviembre de 1943, en donde ponían a los prisioneros en fosas para darles muerte con sus fusiles. Pero estos le llamaron Festival de la Cosecha, ya que lo hicieron en forma de fiesta y ponían música a todo volumen para que en los lugares cercanos a este campo no se pudiera escuchar. La SS consideraba este tipo de muerte como un secreto de Estado. Guardaban celosamente sus intenciones entre el ejército, la policía y los miembros del partido, ya que no querían causar revuelas en todo el país de Alemania. Los guetos. Los guetos eran parte de las ciudades en donde concentraban a los judíos y los separaban del resto de la sociedad. También involucraban a todas las personas que eran extranjeras y no eran pertenecientes a Alemania o que no fueran parte del régimen de los nazis. Existieron dos grandes guetos. Estos eran Varsovia y Lodz, donde concentraban a los judíos antes de deportarlos a los campos de concentración. Estos eran ciudades comunes, pero las encerraban con muros, con bardas y con alambres de púas, para que no pudieran ellos salir de su ciudad. Muchas veces los limitaban de los servicios básicos, de medicinas, de comidas, de sanidad, de agua. Entonces, también ellos vivían de formas inhumanas. Aprovechaban a estas pequeñas campos de concentración que estaban ubicadas en ciudades y las aprovechaban para hacer herramientas para la guerra, como por ejemplo ropa, zapatos, en algunas ocasiones municiones. Pero estos guetos eran temporales, algunos duraban semanas, otros duraban meses. La intención era de que no se les escaparan y que no pudieran huir, para luego ser transportados a los campos de concentración. Existieron revuelas y también intentos de escaparse de los campos de concentración, como el de Varsovia en 1943. Los nazis, luego de vaciar a estos guetos, los destruyeron, y el último fue el de Lodz en 1945. De 1941 a 1942, el ejército nazi eliminaba en grandes masas a los habitantes de estos guetos. A este plan le llamaban liquidación, que también formaba parte de la solución total de eliminar y erradicar a los judíos y a los no judíos que no fueran parte de la raza aria en Alemania, como plan del exterminio. En algunos guetos fueron deshabitados por su totalidad para llevarlos a los campos de concentración. Muchos de estos guetos se ubicaban cerca de los campos de exterminio. La mayoría estaba cerca de las rutas ferroviarias para su fácil transporte. Existieron más de 483 guetos en toda Europa para poder llevar a los judíos y gitanos, soviéticos y polacos a los campos de concentración. El término gueto viene del nombre del barrio judío de Venecia, establecido en 1516. Hubieron muchas personas responsables de llevar a cabo el Holocausto, también llamado la solución final, pero el que lideró, comandó y ordenó fue Adolf Hitler. Aunque este no tenía en sí un plan conciso para poder llevar a cabo el Holocausto,
porque lo apoyaron también todas las instituciones, líderes militares, que entre ellos podemos escuchar a Hermann Göring, Heinrich Himmler, Reinhard Heydrich y Adolfo Eichmann, quienes ellos también participaron en el plan de la solución final. En este holocausto también participaron organizaciones y también toda aquella persona que pudiera afiliarse al partido y formar parte de los fines de los nazis. Podemos decir de que en este holocausto hubieron más de 6 millones de muertes que fueron hechas a través de gaseamiento. La Alemania nazi no perpetró este holocausto por sí sola, contó con la ayuda de muchos aliados y colaboradores. Aliados eran los países que fueron oficialmente aliados de la Alemania nazi, y los colaboradores se refiere a los regímenes y organizaciones que cooperaron con las autoridades alemanas, de forma oficial o semioficial. Entre estas se encontraban las potencias europeas del Eje y otro régimen de colaboracionistas como la Francia de Vichy. Estos gobiernos aprobaron su propia legislación antisemita y cooperaron con el ejecutivo alemán y las burocracias locales respaldadas por la Alemania, en especial las fuerzas policiales locales. Estas organizaciones ayudaron a capturar, internar y deportar a los judíos, incluso en los países que no eran aliados de Alemania. El holocausto se refiere a la persecución y al asesinato sistemático de más de 6 millones de judíos, pero a la vez también hubieron víctimas que formaron parte de este grupo. Después de la Primera Guerra Mundial en 1930, el ejército nazi hizo persecución ante mismos miembros de la sociedad y de Alemania, así como también a miembros de otros partidos, que fueron los primeros en llegar a los campos de concentración. También eran víctimas de esto personas que eran amenazas para las sociedades, como por ejemplo vagabundos, homosexuales, proxenetas, prostitutas, afroamericanos, líderes políticos, miembros de otros partidos. Toda aquella persona que no viera los intereses del ejército nazi también eran llevados a los campos de concentración para darles muerte. También fueron erradicados los testigos de Jehová, ya que estos se oponían a apoyar al ejército nazi para sus fines y jurarles lealtad. Es importante precisar la historia de los judíos confrontados por los alemanes, determinando cómo finalizó el Holocausto. El Holocausto terminó en mayo de 1945, cuando las grandes potencias aliadas, Gran Bretaña, Estados Unidos y la Unión Soviética, derrotaron a los alemanes nazis. En la Segunda Guerra Mundial, a medida de las grandes potencias aliadas entraron forzosamente en Europa con una serie de ofensivas, invadieron a campos de concentración. Allí liberaron a varios prisioneros sobrevivientes, en los cuales eran judíos. Los aliados encontraron y liberaron a un grupo de personas sobrevivientes llamada Marchas de la Muerte. Estos grupos consistían en judíos y no judíos del campo de concentración. Los judíos sobrevivientes se enfrentaron a una traumática realidad de haber perdido sus familiares, de haber perdido sus comunidades en la Europa. Algunos judíos optaron para rehacer su vida en lugares de Europa. Muchos judíos tuvieron temor, miedo de regresar a casa, debido
a la violencia y al antisemitismo de la posguerra. Los que no pudieron o no quisieron regresar a casa se confrontaron con una gran confluencia de rehacer sus vidas en campos desplazados, en unos campos que estaban a unos costados del país, que es llamado desplazados. Allí se estuvieron unos años para poder emigrar a un nuevo hogar años después. Al terminar el Holocausto, el mundo ha tenido dificultades para aceptar los horrores del genocidio, al recordar las víctimas y al responsabilizar los autores. Dado a los documentales, recaemos a los sobrevivientes. ¿Cómo sobrevivieron algunos judíos del Holocausto? A pesar de las fuerzas de los alemanes por asesinar a todos los judíos de la Europa, algunos judíos sobrevivieron de diversas maneras. Esto es, gracias a la confluencia, a las diversidades, a las circunstancias, a las decisiones y ayudas entre ellos y entre ambos. Los judíos enfrentaron una gran traumática realidad debido a todo el conflicto que se llevaba a cabo. La sobrevivencia fuera de la Europa controlada por los alemanes. Muchos de los judíos lograron sobrevivir escapándose de la Europa controlada por los alemanes. Miles y cientos de judíos emigraron de los alemanes nazis antes de la Segunda Guerra Mundial, a pesar de enfrentar fuertes impedimentos migratorios. Aún así, ellos emigraron en distintos países a consecuencia de la larga que cuando los encontraban, los detenían y los deportaban nuevamente en Alemania. La sobrevivencia en Europa controlada por los alemanes nazis. Una menor cantidad de judíos lograron de sobrevivir dentro de la Europa controlada por los alemanes. Esto es gracias a algunas personas que son y que fueron rescatistas. Ellos dieron la vida por otros. Hubo personas que no eran judíos, arriesgaron su propia vida para poder darles vida a los judíos, para poder ayudar a los sobrevivientes, quienes eran amigos, vecinos y desconocidos judíos. Buscaban formas, estrategias de cómo pueden ayudar a todos los judíos sobrevivientes, como los cuales pudieron hacer. Buscaron de escondites para todos los judíos que sobrevivieron. Buscaron documentos falsos de identificación, de donde establecían que eran cristianos, y así no podían ser dados de muerte. La sobrevivencia al Holocausto arrastra secuelas de por vida en el cerebro y que afecta a la memoria, al estrés de saber sobrevivir al Holocausto. Funciona una gran potencialidad y un impacto de negatividad en la estructura cerebral de cada uno de los judíos sobrevivientes. Efecto del estrés, efecto de la memoria, efecto de grandes conflictos que se estuvo dando. A causa de esto se lleva un procedimiento muy estratégico. Recae en psicología, biología, que afecta a la memoria y que reduce la materia gris y que esto afecta las partes del cerebro responsables del estrés, de la memoria, de la motivación, de la emoción y sobre todo del comportamiento humano, que son
y quienes fueron los sobrevivientes judíos. Una de las partes fundamentales, muchas personas que lograron sobrevivir al Holocausto cuentan y narran sus testimonios. Como lo es, tenemos ejemplos principales de quienes lograron sobrevivir al Holocausto. Uno de ellos es Bernardo Hirsch. Bernardo Hirsch nos narra su triste historia que vivió dentro y por fuera del Holocausto. Dentro del Holocausto, contaba y narraba que al momento de llegar junto a su familia, los formaron para una primera selección. Primero los dividieron a ellos. Dividieron a su padre, dividieron a su madre, dividieron a sus hermanos. Por último, lo dividieron a él. Lo dividieron de su cuñada y de su hermana mayor. Habían dos grupos. El primer grupo consistía en que todas las personas iban y que tenían esa capacidad y eran aptas para trabajos forzados. Y en el segundo grupo era para todas aquellas personas que no eran aptas para trabajos forzados y eran dados de muerte. Segundos después comienza la clasificación para estos dos grupos. Y es así como pudo, es así como él sobrevivió al Holocausto, porque fue clasificado para las personas aptas en trabajo forzado. Y a toda su familia los ubicaron en el grupo de la muerte. Con tristeza, con dolor y con llantos, cuenta su historia y narra lo acontecido que vive durante el Holocausto. Sarah Rus, una de las mujeres triunfadoras, una de las mujeres exitosas, que vivió dentro y por fuera del Holocausto, que narra que al momento de llegar a los campos de concentración, les pidieron que se desnuden, les pidieron que se quiten toda la ropa para poder verificar su higiene. Al entrar, vieron un letrero que establecía: un piojo, tu muerte. Sarah Rus estaba acompañado de su madre. La madre de ella quedó desconcertada debido al letrero que visualizaron, porque creyeron que en ese instante lo iban a matar a su hija. Sin embargo, no fue de esa manera. Las llevaron a empujones y segundos después las sentaron en una silla para poder verificar su chequeo de higiene personal del cabello. Al terminar de sus chequeos de higiene, no le encontraron ni un solo piojo, y eso fue su salvación de vida. Le cortaron el cabello, le quitaron las trenzas que tenía porque ya estaba muy maltratada. La llevaron a un espacio, a un aire lleno de vapor desagradable. Segundos después comienza a buscar a su madre, en donde el cual ya nunca más volvió a ver. Y es así como logra sobrevivir Sarah Rus, y como muchas de las mujeres lograron sobrevivir al Holocausto, trabajando forzadamente, muriéndose de hambre y muriéndose de sed. Es una triste historia de lo que ellos narran y de lo que ellos lograron sobrevivir. Raquel Monsur, uno de los personajes muy importantes, uno de los personajes que logra sobrevivir, que logra salir adelante al Holocausto. Llega con toda su familia el 23 de septiembre de 1943. Al llegar, los forman para una primera selección en donde había dos grupos. Izquierda era para la muerte y derecha era para una vida
de trabajo forzado. Comienzan a seleccionar las personas que estaban aptas para el trabajo forzado. La única persona que fue clasificado de su familia fue él, que lo ubicaron en el grupo llamado izquierda. Y a toda su familia lo ubicaron al grupo de donde les daban muerte. Es lamentable. Cuenta que con grandes servidumbres de tristeza narra su acontecimiento, porque al ver a su padre y a su madre que ya estaban para darle muerte, llora fuertemente. Saca un pedacito de pan que tenía en los bolsillos, se lo entremece a su padre en las manos, que no se contenieron de bajar lágrimas. En eso entonces sabía su padre cuál era su destino de vida que le esperaba, simplemente deseándole una mejor vida a su hijo. Lo más triste que cuenta este narrador es que él visualizó cómo estos señores de los holocaustos arrancaban sus niños de sus madres a fuerza y llorando. Es lamentable escuchar una historia tan maligna que se llevó a cabo de la época del Holocausto. Al finalizar, se lleva a cabo un juicio, se lleva a cabo las personas criminales a un juicio al levantarse las grandes potencias aliadas. Al terminar el Holocausto, algunos responsables de los criminales que se cometieron o de los crímenes que lograron cometerse durante el Holocausto fueron llevados a juicio cuando las grandes potencias aliadas, Gran Bretaña, Francia, Estados Unidos y la Unión Soviética, se levantaron, y quienes principalmente los jueces de estas potencias aliadas llevaron a cabo el juiciamiento para 22 criminales nazis, en los cuales fueron 12 de los criminales nazis fueron sentenciados a muerte, 10 de ellos fueron sentenciados a una pena mínima. Esta pena mínima se les otorgó debido a lo que ellos manifestaban dentro del juicio, y de lo que manifestaban son los siguientes: a que ellos simplemente acataban órdenes, a que ellos simplemente seguían instrucciones de los altos mandos del Holocausto. Si ellos no lo hacían, a ellos les mataba. En estos 10 integrantes criminales habían empresarios, ejecutivos de altos rangos que manipulaban los judíos. Es así como fueron sentenciados. En el juicio no estuvo el principal responsable del Holocausto, quien es Adolf Hitler. Se suicidó al terminar la Segunda Guerra Mundial junto a sus asistentes, y como muchos de sus aliados lo realizaron. La sentencia de muerte se llevó a cabo el 16 de noviembre de 1946 en el lugar Nuremberg, Alemania, con 2 excepciones. Georg era uno de los integrantes de los 12 principales criminales que iban a ser sentenciados a muerte. Se suicidó días antes de su ejecución y Bormann continuó desaparecido. Los otros 10 fueron ahorcados, cremados, y sus cenizas fueron depositadas en el río de Iser. Los otros 10 que fueron sentenciadas a una pena mínima por los hechos que se les imputaba fueron enviados a una prisión de Spandau en Berlín. Pero dinos, ¿cuál es tu comentario o cuál es tu opinión acerca del congestionamiento de esta historia? Con ustedes, los investigadores de la cronología del Holocausto, estudiantes de la Universidad Mariano Gálvez de Guatemala.